Tiene la palabra ahora el senador Armando Traferri. Gracias, señora presidenta. La verdad que hemos recibido con sorpresa el fallo de la Cámara 2 de apelación laboral, conformada por las doctoras Lucía María Sef y Adriana María Mana, y el juez Fernando Maccionati, que en un recurso de amparo declaró inconstitucional la ley 13.807 a raíz de una presentación del fiscal Adrián Espelta, quien pretende frenar el sumario administrativo que le había iniciado esta legislatura. Al fiscal, este cuerpo lo investiga por mal desempeño de sus funciones en el marco de una causa donde otorgó prisión domiciliaria a un acusado por tentativa de homicidio en triple grado, que luego fue asesinado mientras cumplía ese beneficio. Pero esa sorpresa se torna en desconcierto cuando uno lee el contenido de la sentencia. Además de los errores groseros sobre los que haré mención más adelante, nos encontramos con veladas embestidas al Poder Legislativo Provincial, al sistema y a sus integrantes. Y una curiosa interpretación de la división de poderes. El fallo, más que un instrumento de justicia, parece ser una defensa corporativa por parte de un sector del Poder Judicial. Permítame en esta ocasión no llamarlo justicia. Para comenzar, en la argumentación se señala que la norma en cuestión vulnera la autonomía del Poder Judicial. Y voy a citar textualmente lo que dice en el fallo: por la injerencia de un poder extraño, incluso el Poder Judicial. Justamente, señora presidenta, una república se asienta sobre el equilibrio de poderes y los controles cruzados. Lo que se procura es que ninguno de ellos acumule todo el poder y no sea controlado. No parece ser lo que quiere la Cámara en el fallo, que pretende que nadie por fuera del Ministerio Público de la acusación pueda ejercer algún tipo de revisión, lo cual se asemeja más a un esquema corporativista que a una república. Con su mismo criterio, nosotros podríamos decir que cualquier declaración de inconstitucionalidad, que es el acto máximo de control que puede ejercer el Poder Judicial sobre el Legislativo, es una intromisión de uno sobre otro. Pero no lo hacemos porque creemos en el equilibrio de poderes. Lo que sí decimos es que en este fallo, en particular, adolece de graves fallas y prejuicios. Algo que no aparece en ningún pasaje de la sentencia es el hecho de que la ley 13.013 originariamente consideraba que tanto el fiscal general como los fiscales regionales estaban sometidos a ser juzgados con la intervención de la Comisión de Acuerdos y sancionados por la reunión conjunta de ambas cámaras, con la mayoría de los miembros de cada una de ellas. Nunca nadie impugnó esa ley, a pesar que tiene muchos años. Y lo que hizo la nueva norma, la ley 13.807, fue extender ese criterio para que el resto de los fiscales y fiscales adjuntos del MPA, al Ministerio Público de la Acusación. La extensión del método al resto de los fiscales es una decisión de conveniencia dentro de las facultades legislativas, alejadas de la autoridad de los magistrados, y por tanto nada tiene de inconstitucional. A ello se suma, además, que nuestra provincia, la legislatura, tiene la potestad de juzgar a los miembros de la Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial. Resulta francamente ilógico sostener que la norma cuestionada es una intromisión indebida en el Poder Judicial, cuando la Constitución provincial dispone que los miembros del máximo órgano de justicia pueden ser destituidos por el Poder Legislativo a través del trámite predispuesto en esa norma fundamental.
En resumen, y dejando de lado su potestad de juzgar al propio gobernador, cabeza del Poder Ejecutivo, la legislatura puede destituir a los miembros de la Corte Suprema y sancionar al fiscal general y a los fiscales regionales. Y la pregunta es, ¿por qué los fiscales y fiscales adjuntos deberían tener algún tipo de privilegio? Hay un principio jurídico que señala que quien puede lo más, puede lo menos. Y esta circunstancia es absolutamente ignorada en la sentencia, lo que demuestra, entre otras cosas, el error cometido por la Cámara o la intencionalidad de la misma. En otro de los párrafos, la Cámara desacredita a la legislatura, señalando que es un órgano que, y voy a citar textualmente, no está integrado en principio por expertos de derecho penal, procesal penal y constitucional. Ello, una vez más, señora presidenta, demuestra el prejuicio del fallo. Basta solamente para rebatir ese argumento señalar que somos los legisladores, tanto los nacionales como los provinciales, quienes sancionamos los códigos y leyes en las que los jueces y fiscales basan su accionar. Por supuesto, para cumplir con nuestras obligaciones, las que asumimos a través del voto del pueblo santafesino, nos apoyamos en expertos y asesores, quienes nos brindan sus consejos en materias en las que no somos expertos. Esas apreciaciones, incluidas en la sentencia, no hacen más que demostrar un profundo desconocimiento del funcionamiento de la legislatura. Y ello se vuelve a notar, señora presidenta, cuando se señala erróneamente que es la Asamblea Legislativa, por iniciativa de su comisión de acuerdo, la que acusa y juzga. La Cámara, en este caso, confunde aquí la Asamblea Legislativa con la sesión conjunta de ambas cámaras, que es el órgano que sanciona. Este error solo puede ser fruto del apuro o la improvisación, ya que si se procura declarar inconstitucional una norma, al menos se deben conocer los órganos que intervienen en su funcionamiento. Ya que hablamos de la sesión conjunta, quiero detenerme en un tema que me parece importante. En reiterados pasajes del fallo se hace referencia, aunque en un cortés modo potencial, a que la ley cuestionada podría ser usada por los legisladores para, como dice, cito textualmente el fallo, disciplinar a díscolos. Ello, además de constituir un intento de desprestigio hacia la legislatura y hacia todos los que formamos parte de ella, que no puede pasarse por alto, vuelve a demostrar un fuerte prejuicio. La Comisión de Acuerdo investiga y propone una sanción, y es la sesión conjunta, con una mayoría calificada de cada una de las cámaras, la que debe sancionar. Se trata, señora presidenta, del total de 69 legisladores, 50 diputados y 19 senadores. Es necesario imaginar una confabulación a gran escala para que coincidan los intereses de casi 70 personas de las más diversas vertientes ideológicas y de todos los puntos geográficos de la provincia en una sanción que tenga como única motivación el amedrentamiento a un fiscal. En la sentencia, como argumento a favor del control interno del Ministerio Público, la Cámara cita el caso de las conductas del ex fiscal regional de la segunda circunscripción y su fiscal adjunto, en el que, según el fallo, y lo cito textualmente, se ha demostrado la calidad técnica y moral de algunos de sus integrantes. Creo yo, señora presidenta, que es un ejemplo, ese ejemplo no hace más que reforzar la importancia de que el Ministerio Público de la Acusación cuente con un control externo también. Que se haya desarrollado en el seno del órgano de la acusación de la provincia un esquema de corrupción de esas características y que la situación se destapara por la acusación de un arrepentido, ha despertado en la población santafesina una gran zozobra.
y han acrecentado más la desconfianza. Saludamos que el MPA, o el Ministerio Público de la Acusación, tenga una auditoría interna, pero insistimos en lo necesario de un control externo, ya que la investigación no surgió como una gestión oficiosa dentro de la auditoría, sino, como se dijo, por un factor exógeno. Y si hablamos de la auditoría interna del MPA, no podemos obviar que la Comisión de Acuerdos de la legislatura se abocó al estudio de este caso luego de que el trámite fue remitido a este cuerpo por el propio fiscal general, Jorge Baclini, y la auditora general de la gestión del Ministerio Público de la Acusación, la doctora María Cecilia Branicic. Fueron ellos los que en primera instancia consideraron que la legislatura debía investigar el accionar de Espelta. ¿Cómo se entiende entonces que el fallo plantee que el MPA no debe tener control externo cuando el propio titular de ese órgano y la jefa de auditoría son quienes envían el trámite a la legislatura? ¿A quién debemos creerle? ¿A la Sala 2 de la Cámara Laboral o a la Auditoría General de los Fiscales? Podría, señora presidenta, continuar con otros aspectos técnicos cuestionables del fallo, como el intento de explicar, de manera bastante confusa, por cierto, cómo una Cámara en lo laboral toma una resolución en un ámbito que corresponde de manera natural al contencioso administrativo. O los retorcidos argumentos que procuran indicar la pertinencia de otorgar un amparo judicial cuando no están dadas las condiciones para ello. Pero quiero finalizar con una cuestión que me parece más urgente, señora presidenta. Nuestro sistema le otorga autonomía al Ministerio Público de la Acusación para ejercer la acción punitiva del Estado. En su accionar se ven comprometidos los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos: la libertad, la honra y el patrimonio. Es ello contrariamente a lo que dice el fallo, lo que justifica un férreo control por parte de la sociedad, que es en última instancia lo que quiere conocer cómo ejercen sus funciones, porque afectan directamente su vida cotidiana. Y remarco, es la propia Constitución la que otorga esa función a los representantes del pueblo elegidos por el voto popular. Como dije antes, nosotros creemos en un Estado republicano, creemos en la división de poderes y en los controles cruzados para evitar desviaciones de cualquier tipo. Y esperamos que los integrantes de los otros poderes se comporten de la misma manera que lo hacemos nosotros. A los legisladores solo nos motiva el hecho de cumplir con la tarea para la que los santafesinos nos confiaron sus votos, y lo vamos a hacer, señora presidenta, respetando la Constitución y respetando las leyes. Muchas gracias.